Bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, este es el último vídeo ya, según el planning que teníamos puesto para este año, que teníamos previsto para este año. Eh, para esta última clase, no sé si os lo dije en el vídeo de introducción de Reality, de la última película que vimos, de Mateo Garrone, que ya comentamos, pero íbamos a hacer una especie de viaje por esa especie de significancia que tiene para los italianos el que en las prisiones se utilicen programas de arte y programas de teatro para intentar resarcir de alguna manera el pecado o el mal que han cometido los reos que están recluidos en las cárceles. Es algo que aquí en España pues pasa también, no hay tantos grupos de teatro ni tantos grupos artísticos, quizás se dé algo más en el tema musical, como sí que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Pero en Italia con el teatro tienen algo bastante significante. Eh, Hoy vamos a ver una película de dos hermanos. Ya os dije que íbamos a ver un ciclo de dos películas italianas para acabar, que además esta también coincide con la última película que yo quise poner en si todo hubiese ido como tiene que ir, si el Cineforum lo hubiéramos hecho en Delia y si el planning hubiese salido tal y como yo lo tenía previsto. Entonces esta era la última película del año, que además es una película que tiene un título bastante guay y en connivencia con todo lo que va contando la película. Es una obra dirigida por dos hermanos, que son los hermanos Taviani, Paolo y Vittorio Taviani, dos veteranos del cine italiano, y la película es César debe morir. Hace tiempo nombré esta película en una de nuestras sesiones porque no sabía muy bien si la habíais visto o si os sonaba de algo. Me dijisteis que no, que es una película a la que no habíais llegado por cualquier razón. Y creo que es que directamente tampoco ayudó el hecho de que no se estrenara más que en el Festival de Sevilla y, y en algún otro certamen del extranjero. Pero aquí fundamentalmente en Sevilla sí que se estrenó en el Festival de Cine Europeo. Es un documental ficcionado, no vamos a ver un documental al uso, pero sí es una película que nos sitúa dentro de una prisión en Roma, donde vamos a ser testigos de cómo un conjunto de presos prepara una versión muy particular perdón, de el Julio César de William Shakespeare. Para haceros un poco de contexto sobre lo que vamos a ver y quiénes son los Taviani, los cuales sí que hemos visto alguna película en meses precedentes, vamos a situarnos en los años 60, que es cuando ellos comienzan su carrera, más concretamente en el año 1960. Hemos visto una película de Joris Ivens, que es el autor, el documentalista con el que ellos empiezan a hacer cine, que es el autor de una película que vimos en un ciclo que hicimos con el Triunfo de la Voluntad, hablando de cine y propaganda y guerra, en el que vimos Tierra de España, que es el documental más conocido de Joris Ivens, y luego lo intentamos enganchar con las Urdes también, para luego también mostrar todo lo que Leni Riefenstahl trató de hacer en Alemania. Ellos en el año 60, junto a Joris Ivens y a Tinto Brass, que luego posteriormente sería uno de los productores de cine más importantes en Italia, porque recordemos que el cine con calificación X en Italia tuvo muchísimo tirón, dio lugar a revistas, dio lugar a muchísimos medios anexos al cine, y Tinto Brass, digamos que es uno de los popes de este tipo de industria. De hecho, él fue el director, productor y guionista de la película Calígula, que fue, algún día podríamos hablar de ella, el engaño que le hicieron a Peter O'Toole, a Helen Mirren y a John Gielgud, bueno, y a Malcolm McDowell, para que protagonizaran una película basada en la vida del emperador romano Calígula, pero con unas escenas bastante subidas de tono. Pero bueno, eso es otro tema completamente distinto. Volvemos al año 60, a cuando los Taviani, Joris Ivens, Tinto Brass y el escritor Alberto Moravia, que es el autor de una película, bueno, el guión de una película llamada El Conformista de Bernardo Bertolucci, que también creo que habéis visto no conmigo, pero sí que habéis visto en alguna clase. Pues juntos, los cuatro, hacen un documental llamado Italia non è un paese povero. Es la primera muestra de cine que tienen los Taviani como directores. Y es un documental acerca de cómo Italia vive separada, quebrada completamente en dos.
zona alta del norte de Italia, que siempre ha tenido una tendencia política más hacia la derecha, más hacia lo conservador. También es donde está la riqueza, la burguesía, donde está el dinero de Italia, en la parte norte. Y luego está el sur, que está completamente empobrecido aún a día de hoy. Tienen numerosos problemas de abastecimiento, tienen problemas por ejemplo, de saneamiento, de basuras. Y, por ejemplo, Nápoles, que es una ciudad que con Garrone, por ejemplo, sí que viendo Gomorra nos serviría para ilustrar qué es lo que sucede en Nápoles, pues y todo el sur de Italia es una zona bastante desfavorecida. La diferencia es tan brutal que ya en los años 60 se notaba que la posguerra había acabado antes en unos sitios que en otros. Y había unos depósitos de petróleo en regiones de Italia, que fueron las del norte, que tuvieron la suerte de pues poder encontrarlos, comercializarlos y además tener un determinado acceso a recursos económicos que el sur, pues por cuestiones evidentes, no pudo. Entonces, Italia no es un país pero que es la primera demostración de cómo ellos van a intentar entender el cine como mecanismo político, mecanismo de denuncia y propaganda. No tanto de propaganda, pero sí mecanismo de acción política, vamos a llamarlo así. Más que la escritura, más que la música, más que cualquiera de las artes, ellos utilizan el cine como mecanismo de denuncia. Además, no se adscriben a ningún movimiento. De hecho, nosotros vemos las películas de Ottaviani, no son neorrealistas, tampoco pertenecen a la comedia clásica italiana, pero sí que a partir justo de los años 70, que es cuando ya hablamos justo en la última clase en la que nos vimos, cuando vimos Señores y Señores Buenas Noches, la película protagonizada por Marcello Mastroianni, hablamos de que a partir del asesinato de Aldo Moro, en el año 78, empieza Italia a tomar los cineastas italianos empiezan a tomar una conciencia de que la sociedad está cambiando diametralmente y que ya las comedias al uso deberían tener un componente social mucho más marcado. Digamos que en Italia se entiende que lo social está por encima de lo artístico. Y esto los Ottaviani sí que fueron los primeros en coger la delantera. Luego habrá directores a lo largo de los años 80, como por ejemplo Nanni Moretti, sin ir más lejos, o el propio Roberto Benigni. Las primeras películas de Benigni son aquellas que sitúan, digamos, antes de que vengan los llamados, los hemos llamado los estetas, que son los Tornatore, los Sorrentino y toda la escuela que hay ahora en Italia. Pues toda esta tradición de cine que dura apenas 20 años y que aún hoy es verdad que Nanni Moretti sigue haciendo cine, pero si os fijáis ya en las últimas películas de Moretti ya está bastante más alejado de lo que él acostumbraba a hacer en pelis como Caro Diario, La stanza de mio figlio, o todas las películas con las que nos emocionó y sorprendió en los años 90. Ahora ya se hace otro tipo de cine. Los Ottaviani fueron los primeros en darse cuenta de que lo social realmente, como pasaba en otros países, en Francia o en Inglaterra, por ejemplo, Ken Loach ya estaba haciendo cine y ya estaba haciendo eso de que nos reímos tanto de que Ken Loach hace la misma película siempre. Realmente es la misma temática, con las mismas preocupaciones, el mismo aspecto formal, podríamos decir, pero él tiene esa manera de hacer cine que a veces acierta y a veces yerra completamente en su planteamiento. Los Ottaviani son, digamos, esos cineastas que en algún momento decidieron que Italia tenía que cambiar su manera de mostrarse al mundo, porque no valía ya con ser los neorrealistas, que ya, evidentemente, ya no hacían cine, y tampoco podía ser que pudieran acoplarse a la nueva ola de comedia, porque ya digamos que la crítica a través de la comedia parece que era algo muy pasado de moda. Entonces hicieron películas como por ejemplo Padre Padrone, que además es la más conocida de ellos posiblemente, junto con La Noche de San Lorenzo, que esta sí que la hemos visto en clase. Y Padre Padrone fue una película que ganó incluso la Palma de Oro del Festival de Cannes, una película muy importante, con Homero Antonucci, que fue el protagonista aquí en el caso de España, trabajó con Víctor Erice, si no recuerdo mal, en El Sur. Siempre tengo el lío con el espíritu de la comedia, pero es en el Sur. Y digamos que todo esto reflexiona sobre, no simplemente de una manera cómica, sino, como ya hemos visto en La Noche de San Lorenzo, de una manera dramática, de una manera que roza incluso la tragedia, sobre cuestiones que afectaron a determinados sectores de Italia, como pueden ser, o del pueblo italiano, como pueden ser la homosexualidad, que por ejemplo sí que hizo de Ettore Scola en una jornada particular, y que aquí rescatan en esta peli que vimos, y que digamos que resumen muy bien estas dos películas
la vertiente revolucionaria y la vertiente contestataria que tienen los Taviani, que están completamente fuera de industria, no les produce ninguna compañía de las grandes que hemos visto en estos días de cine italiano. No los produce Medusa, no los produce Mediaset, no hay nadie detrás de los Taviani, son gente que hace películas prácticamente de su bolsillo, con productores, algunos conocidos, pero sí que tienen acceso a fondos que no son de grandes conglomerados, con lo cual siempre van a trabajar con mucha más libertad de lo que se presupone a lo que es el cine italiano en los últimos tiempos, que quieras que no, pues siempre hay cierto apoyo, que sí gubernamental, que sí por parte de grandes empresas, bancos, compañías de seguros, la RAI, que siempre está inyectando dinero en el cine italiano, etcétera. Ellos están completamente fuera, lo que les permite hacer pues películas como la que yo os propongo para ya cerrar el curso y que la veamos pues con unos ojos de gente que le gusta el teatro, porque a todos los que estamos aquí nos apasiona el teatro, algunos incluso hemos hecho algunos pinitos, algunos ya de manera más avanzada y profesional, otros pues más cercano a lo amateur o alguna vez subidos a una tabla, aunque sea haciendo de árbol, como es mi caso, las tablas, subidos haciendo de árboles, como es mi caso, o incluso de San José, una interpretación que todavía se recuerda en mi colegio. Con una barba que picaba muchísimo, pero eso es otro tema que algún día hablaremos. Los Taviani son conocidos también, aparte de por ser unos revolucionarios, contestatarios, y hacer un cine completamente distinto a lo que se proponía. Digamos que tienen una mirada muy parecida a la que tiene Marco Bellocchio, por ejemplo, que es uno de los autores más importantes del cine italiano de los últimos 40, 50 años. Y juntos es verdad que los tres se llevaron bastante bien, narrativamente hablando, temáticamente hablando, porque ellos fueron algunos de los directores que se preocuparon en los tiempos de la comedia y en los tiempos de intentar divertir al público italiano, se preocuparon de ver qué estaba sucediendo realmente en una Italia que estaba completamente devastada por la guerra. La película de hoy, César debe morir, ya os digo, nos sitúa en una cárcel, nos lleva a la preparación de una adaptación que van a hacer los presos de la obra de Shakespeare, de Julio César, y es verdad que vamos a ir viendo, yo creo que os fijéis sobre todo en el planteamiento de la película. Antes creo que se me ha olvidado deciros también que los Taviani son muy conocidos también por adaptar relatos o adaptaciones de Tolstoy, adaptaciones de Pirandello, y siempre tienen la vista puesta en hacer un retrato historicista, un retrato social y un retrato fundamentalmente basado en las vivencias del pueblo al que le deben el que ellos estén ahí haciendo cine. De hecho, meten las cámaras en esta cárcel y se intentan hacer preguntas acerca de cómo estos métodos de reinserción, podríamos decir, a través de los talleres artísticos, en este caso de teatro, pueden servir para saciar, digamos, esa libertad que los presos anhelan cuando están encarcelados. Quiero que os fijéis sobre todo en el formato que utiliza la película, es decir, vamos a ir viendo cambios de colores, cambios de cromatismo en la película. Vamos a ver muchos chascos, aparentemente son sutiles, es una película muy cortita, dura 1 hora y cuarto aproximadamente, y vais a ver al protagonista, Salvatore Strino, que ha hecho algunas películas sanitarias bastante conocido, ha hecho algunas películas cuando tenías permisos para hacer teatro, permisos para salir a rodar, y digamos que es más o menos el mismo caso. Lo que pasa es que este hombre está condenado no a cadena perpetua, pero como el protagonista de Realities, tiene 18 años de cárcel también por crimen organizado. Entonces, digamos que es un actor que de vez en cuando sale, le conceden permisos y grados que le permiten ir a rodajes, cosa que no le permitían a Anielo, al protagonista de Reality, y en este caso sí que es un actor bastante conocido. Creo que os fijéis también en cómo los Taviani estructuran el casting inicial con el que empieza la película. Es muy curioso cómo nosotros identificamos a los personajes que van a interpretar con la manera de ser de los actores, o sea, de los presos, perdón, de los personajes reales. Y digamos que yo encuentro una especie de, ya lo comentaremos, sobre todo para que lo tengáis como planteamiento, de diálogo, de conversación entre las puestas en escena que hace que el director aquí en España, Carlos Saura, con las últimas películas que ha hecho sobre baile, sobre espectáculos, digamos, en vivo, y cómo los construye con esta César debe morir,
digamos, estructuralmente. Es verdad que Saura no se ha metido en una prisión a rodar ninguna adaptación de nada, simplemente es un hombre que a través de diversas manifestaciones de folclore lo que hace es prepararlas y mostrarlas en cámara, digamos, con una sensación de veracidad, de autenticidad, perdón, que realmente traspasan lo que es la pantalla. Vamos a ver también cómo la película va a respetar o va, digamos, quiero que os fijéis en, no sé si habéis leído Julio César, si no, pues podéis aprovechar para leeros algún pasaje, porque es una obra, la verdad es que bastante imprescindible dentro de la obra ingente obra de Shakespeare, del autor inglés, pero me parece que es muy interesante ver cómo, digamos, los Taviani estructuran la película según se estructura la propia obra del genio de Stratford upon Avon. Entonces, me parece muy interesante ese punto de vista. Lo comentaremos el próximo día 26, si no me equivoco. Y quiero eso, fundamentalmente que veáis la película. Ya digo, es un ejercicio documental con mucha ficción de por medio. Tened en cuenta que se basa ya directamente en una ficción basada en hechos reales, con lo cual ya empezamos a hilar, digamos, temáticamente de todo lo que tiene que ver esta película con su fuente original y con lo que nos quieren transmitir los Taviani. Vale, pues hasta aquí la introducción, espero que os haya servido. Comentaremos si habéis visto alguna más de los Taviani que queráis comentar, que queráis traer a colación. Pues por supuesto me lo decís, lo comentamos para el próximo viernes y hacemos pues una clase temática de los hermanos Taviani, que la verdad es que los tenemos siempre muy, muy olvidados, pero son fundamentales para entender todos, por lo menos los últimos 20 años de cine europeo, porque gracias a ellos y a sus habilidades técnicas y sobre todo narrativas han sido una de las mayores influencias para los directores que han ido siguiendo su estela a lo largo del continente. Pues nada más, me despido, nos vemos el viernes 26. Ya os digo, cualquier cosa, me escribís al mail, me dejáis algún comentario en el vídeo, lo que queráis, os pondré todo para que lo podáis ver, incluso las películas de las que os hablo aquí, para que las tengáis si queréis volver a ver La Noche de San Lorenzo o si os queréis acercar a Padre Padrone, que es una peli, la verdad, es bastante chula. Así que nada, un beso para todos, un abrazo y nos vemos el viernes 26.